Taller Multinacional y Círculo A. Y bueno, antes de cederle la palabra a Miguel Rodríguez, voy a leer su semblanza. Miguel Rodríguez Sepúlveda nace en Tampico, Tamaulipas, el 14 de febrero de 1971. Crece en Cerro Azul, Veracruz. De 1986 a 2003, en Monterrey, Nuevo León, estudia arquitectura, fotografía profesional y empieza su carrera en las artes. A partir del 2003 se traslada a la Ciudad de México. Su obra se centra en investigar cómo los procesos de desgaste y desvanecimiento de los símbolos que conforman nuestro imaginario se relacionan con la transformación de nuestros referentes emocionales para develar reflejos y paralelismos entre arte, política, sociedad y economía. Su trabajo está en colecciones importantes como el Museo Universitario de Arte Contemporáneo del MUAC, México, el Museo de Pollença en Mallorca, España, la Fundación Colección Jumex México, Fundación Televisa México y Museo de la Cancillería México, entre otros. Pues qué gusto, Miguel, tenerte por acá. Sé que esta conferencia va a ser de mucho provecho y que va a despertar muchas reflexiones en la comunidad estudiantil, misma que ahorita nos está viendo, y a la que invitamos a que dejen sus comentarios o sus preguntas en el chat de Facebook o aquí por Zoom, y que al finalizar tu conferencia estaremos retomándolas para iniciar este diálogo. Pues gracias por acompañarnos, muchas gracias, Miguel, y pues sin más te cedemos la palabra. Hola, buenas tardes. Hola, Arely, pues muchísimas gracias por la invitación. En verdad estoy muy contento de estar aquí y poderles platicar un poco la experiencia de lo que ha sido la gestión de Taller Multinacional y Círculo A. Y bueno, como les contaba ahorita un poquito antes de ya entrar a la transmisión, esta charla va a ser un poco más en el mood anecdótico. Les quiero contar, bueno, el título de la charla hace referencia a la gestión de espacios, pero más allá de una estructura, de una estructura de cómo se hace la gestión, creo que es muy importante hablar de dónde vienen los proyectos, qué es lo que le da sentido y mucho rumbo a los proyectos, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes en la gestión de todo tipo de proyectos es tratar de seguir con cierto flujo natural de las cosas y sumarte hacia donde se mueve lo que estás haciendo, más que tratar de forzar las cosas o torcer el rumbo de las cosas. Bueno, no torcer, sino desviar el rumbo de las cosas, porque es echar energías pues no sé, que van sumando de forma diferente, ¿no? Entonces, les quiero contar un poquito toda la anécdota de cómo surgen y cuál es la necesidad. Y bueno, pues a partir de eso, empiezo diciendo que ante todo yo soy artista visual. Las cosas que hago están en función de mi obra y mi investigación artística, y se van, pero mi obra y mi investigación artística se nutren como de la práctica artística en total, es decir, todos mis intereses en el arte, y eso no necesariamente son cosas que es mi obra, pero sí cosas dentro del arte que me interesan, cómo se nutren. Y ahí es donde empiezan a caber este otro tipo de investigaciones o procesos personales como estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, ante todo, lo importante es que yo soy artista visual. Fernanda Mejía y yo, Fernanda es mi pareja con quien hemos cofundado el Taller Multinacional y Círculo A. Los dos somos artistas, ¿no? Entonces, les voy a contar un poquito. Yo soy de Cerro Azul, Veracruz, como decía ahorita Arely en la presentación, y
me vine a estudiar cuando tenía 16 años o algo así a Monterrey, Nuevo León. Venía yo con la idea de estudiar una ingeniería en electrónica. Y yo venía de un pueblo pequeño que es Cerro Azul, Veracruz, donde básicamente lo que hay de cultura es una cancha de básquetbol, que le llaman Casa de la Cultura, y ahí hacen fiestas de 15 años, bodas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, cuando yo llego a Monterrey, es la época en la que está el Museo de Cervecería, está iniciando Marco, y hay como otras cosas que yo no conocía y me empiezo a relacionar, y ahí es donde cambio mis intereses por completo en lo que quería hacer de la vida, ¿no? Esto es importante porque, bueno, resumiendo un poquito todo esto, para no hacerla tan larga, porque si no cuento y cuento más anécdotas de eso, lo importante de esto es que yo decido a medio camino empezar a dedicarme al arte o investigar qué era eso del arte, y empiezo un recorrido por un montón de universidades, carreras, no sé qué, y lo que a los demás compañeros les tomaba 5 años salir de la carrera, me tomó 10 años, porque pasé de ingeniería a arquitectura, luego fotografía, luego psicología, luego regresaba a arquitectura y no sé qué. Terminé, quise trabajar como arquitecto y fue cuando descubrí que no, esto no es para mí, lo mío era el arte, ¿no? Y entonces a partir de ese momento, sin haber tenido una formación universitaria como artista, empiezo a dedicarme al arte. Entonces, el insertarme dentro de los circuitos del arte o de la escena del arte, pues fue un poco a partir de buscar, o más bien mucho a partir de buscar convocatorias u otros eventos donde yo podía insertarme tanto a mostrar lo que estaba haciendo como tomar cursos u otras cosas y seguirme formando. Y entonces todo esto para decir que yo soy artista autodidacta, artista visual autodidacta, es decir, sí tuve formación universitaria de un montón de cosas, menos de artista, pero entonces empiezo mi carrera de esa forma. Fernanda, ella sí estudió la carrera de artes, nos conocimos, bueno, en algún momento, todo esto que les estoy contando fue en la ciudad de Monterrey. En 2002 yo decido que necesito irme a seguir buscando más cosas. Quiero conocer lo que sucede en Monterrey, y es cuando, digo, en Ciudad de México, y es cuando me mudo a Monterrey, digo, a Ciudad de México, y llego, bueno, me voy de Monterrey en diciembre del 2002, llego a Ciudad de México en enero del 2003, y a partir de ese momento, bueno, pues llego a conocer gente, conozco a Fernanda, y empezamos a hacer cosas juntos. Fernanda también había estudiado, bueno, ella sí había estudiado arte, también se dedicaba a las artes, pero empezamos a tener como algunas cosas en común en cómo suceden las cosas. A ver, es que tengo aquí mi lista de cosas que no se me olvida. Y pues los dos trabajando en nuestros propios proyectos e insertarnos en la escena artística, seguirnos formándose, seguir insertándonos. Y entre todo esto hay una anécdota que es como fundacional en Taller Multinacional y Círculo A, que es que, pues, como yo no venía de una generación de artistas que salían de la universidad, iban todos juntos en paquete, a mí me tocaba insertarme por medio de los convocatorios, pero también me tocaba insertarme en los espacios, yendo a tocar las puertas a los lugares, a los museos en los que quería hacer cosas. Y hay una historia que fue como muy importante, porque en aquel momento yo quería hacer un proyecto en específico en un museo para tener unas relaciones, el museo tenía unas relaciones institucionales que me interesaban para unos procesos de la pieza que quería presentar, y entonces yo traté de pedir una cita con el director de ese museo. Y tardé 6 meses hablando prácticamente todos los días, bueno, no, 3, 4 veces a la semana,
para pedir una cita e invariablemente me decían que no se podía, no estaba, el director no estaba accesible, no sé qué, pero ¿cómo? Entonces esta persona nunca va a trabajar o qué onda, ¿no? O sea, sí tiene que estar ahí. Y en algún momento, ya tenía 6 meses en estas, hablé por teléfono, me contestó la misma persona que siempre me negaba el acceso. Y entonces, no sé, yo tuve la claridad, esta persona lo ha hecho 6 meses, me va a decir que no está o que no puedo tener acceso a su jefe. Y ahí se me ocurrió hablar como con otro tono y decirle a esta persona, la asistente del director del museo, que, pues decirle así como que, oye, es que mira, estoy tratando de buscar a esta persona y hablé como con una familiaridad, como si fuera mi amigo de toda la vida, el director del museo, pero se me rebota su correo electrónico. Y ahí me inventé un correo electrónico y me dice, no, ese no es el correo de él, es tal, tal, arroba, tal, tal, tal y tal. Ah, órale, pues muchas gracias, le hablo, le escribo y a ver qué onda, ¿no? Y resumiendo la anécdota, en ese momento yo ya tenía el proyecto que quería hacer, yo ya tenía una hoja, un PDF con bocetos, explicación, un poco mi semblanza para que supiera, no sé, que tuviera referencias mías, la presentación de lo que quería hacer en el museo, ¿no? Los bocetos, todo, todo, todo. Bueno, eran como 3, 4 páginas. Escribo un correo electrónico, le digo al director, oye, mira, me gustaría, tengo este proyecto, me gustaría hacerlo en este museo, en el museo contigo por esto, esto y esto, creo que te puede interesar, o sea, si podemos, charlemos, ¿no? Se lo envío, me responde a la media hora y me da cita para el otro día y es verdad, o sea, antes de 24 horas de esa llamada telefónica, yo ya tenía una fecha en el museo para presentar el proyecto y tenía un presupuesto asignado. Y entonces, Fernanda y yo pensábamos en esta situación, qué era lo que había pasado o qué era lo que sucedía. Llegábamos a la conclusión de que analizando la estructura o los organigramas de cómo funcionan el medio de las artes, veíamos que en estos organigramas hay espacio para la gente que dirige el museo, pero para el que lleva la contabilidad, para el que abre la puerta, para quien pinta las paredes, para quien hace la jardinería del museo, para quienes limpian las cosas, para quien imprime no sé, los libros, catálogos, fichas, no sé, como todo eso, pero no hay en el organigrama un lugar para la gente que nos dedicamos, que hacemos los contenidos de los museos, es decir, nosotros artistas y las y los colegas que se dedican a la curaduría, porque también ya nos había tocado, nosotros, o sea, nosotros siempre hemos estado como, siempre hemos tenido los recibos de honorarios y todas estas cosas, bueno, yo siempre lo he llevado, no sé, tenía un negocio desde que tenía 20 y tantos años, entonces siempre he estado dado de alta y no tengo ningún problema con eso, ¿no? O sea, siempre lo llevaba. Entonces, muchos amigos se habían acercado o teníamos la experiencia de que siempre llegaban y de que, oye, voy a hacer un texto para tal museo y me piden una factura, ¿no? Y esa factura por hacer el texto era como que lavaron un tapete o pintaron una pared. Y entonces esta reflexión se nutría ahí como, es que en los museos y las instituciones culturales está esta gran infraestructura de todos los que hacen funcionar el museo, excepto los artistas y los curadores, los investigadores. Y empezamos a tener como una cosa de juego, que es como surge, que es como esta primera etapa de taller multinacional, porque entonces nosotros llegamos a la conclusión, si esta persona, o sea, evidentemente al director de este museo le interesó mi proyecto y llegamos a un acuerdo de presentar este proyecto. Pero algo detuvo por 6 meses a la persona que es su asistente, que simplemente no me dejaba tener acceso a su jefe. Y es esto, ¿no? O sea, llega un chango
y le dice, oye, quiero hablar con tu jefe, soy artista, soy Miguel, soy artista. Y entonces esta persona, como no hay un espacio en el organigrama donde pueda ubicar qué es un artista, cómo entra en esta dinámica, aunque se dedique a trabajar en un museo, pues es como, discúlpame, pero mi jefe solamente trata con jefes y tú quién sabe qué seas, ¿no? Entonces encontramos ese quiebre y entonces a partir de eso surge un poco Taller Multinacional. Bueno, el nombre es un poco, no una broma, pero sí como algo jocoso porque Fernanda es colombiana, yo soy mexicano, entonces el taller pues era multinacional, ¿no? Ya son dos países, ya es plural, ya es multinacional. Entonces surge un poquito, y pues era el taller donde trabajamos los dos, surge un poquito como de ahí que empezamos para otros proyectos, de que, a ver, pues entonces yo necesito hablar con el curador de tal museo para presentar no sé qué otra cosa, y hablaba por teléfono y obviamente me contestaba él o la asistente y le decía, oye, pues es que mira, necesito hablar con tu jefe, el curador del museo, pues necesito hablar con esta persona. Y decía, ¿de parte de quién? Y entonces yo decía, yo le respondía, no, pues habla Miguel Rodríguez, curador de Taller Multinacional. Taller Multinacional no era más que nuestro estudio, ¿no? Es como, y entonces automáticamente decían, sí, cómo no, permítame, le comunico. Y como, ah, caray. Y otra, y que, oye, necesito hablar con el director de la Casa de la Cultura o el museo, no sé qué, ¿de parte de quién? Miguel o Fernanda, director de Taller Multinacional. Ah, sí, cómo no, permítame un segundo, maestro. Y entonces esas cosas fue como, claro, o sea, es toda la razón. No, o sea, la misma gente que trabaja en la infraestructura cultural no sabe qué hacer con un artista o un curador. La lógica de ellos es como, pues mi jefe director tiene que hablar con otros directores, mi jefe curador tiene que hablar con otros curadores, mi jefe administrador del museo tiene que hablar con otros administradores, pero no, o sea, ni idea qué hacer no sé, con los artistas. Entonces, esta primera etapa de taller multinacional es no es que sea, más bien, esta primera etapa de taller multinacional es un poco la oficina donde se van gestionando los proyectos personales, las obras mías y de Fernando, sobre todo las mías, que eran algunos performances que necesitaban cierta producción y cierta coordinación con instituciones y cosas por el estilo. En 2008, 2009, bueno, Fernanda, nosotros empezamos, Fernanda es de Colombia, entonces también teníamos como mucha relación con artistas, con las escenas en Colombia, pero también con otros amigos que estaban viviendo en Venezuela y empezamos a hacer muchos proyectos en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, y bueno, todo era como generado por nosotros o no sé, como cosas independientes. Y en algún momento, esto que estoy contando, creo que de cuando empieza el taller multinacional, creo que es como 2007, a finales del 2009, sí, a finales del 2009, nosotros vamos regresando de una gira, de un performance de una obra mía que es un performance, y habíamos estado no sé, como 2 meses en Brasil y 3 meses en Argentina. O sea, estuvimos esos 3 meses, regresamos 15 días a Ciudad de México y nos volvimos a ir primero a Brasil, luego a Argentina, pero una cosa así. Y nosotros en todos estos viajes habíamos estado tratando con proyectos independientes que todos se gestionaban desde la independencia, casi sin ningún apoyo institucional. Entonces, cuando nosotros regresamos, ese noviembre, diciembre del 2009, también nos damos cuenta que estamos haciendo muchas cosas fuera de Ciudad de México, inclusive fuera del país, pocas en la Ciudad de México, y que también que también tenemos un círculo de artistas, amigos, con los que hacemos cosas, pero no terminamos de hacer cosas. Y entonces es cuando Taller Multinacional abre sus puertas y pasa de ser este ente que gestiona nuestros proyectos personales, nuestras obras, y empezamos a generar otros proyectos, no quiero decir colaborativos ni formativos,
pero sí donde empezamos a hacer cosas a convocar a los amigos. Empezamos primero a convocar a los amigos y después abrimos la convocatoria para que lleguen también estas cosas que empezamos a hacer. Y empezamos en aquel entonces a hacer como unas charlas unas discusiones que eran más bien como terapia grupal, que se trataban de qué viven los artistas o la condición social del artista, la condición laboral, donde hablábamos de todo este tipo de cosas. Y después de ahí van surgiendo como algunos intereses en abordar algunos centros de documentación de museos y empezamos a hacer proyectos colaborativos en este contexto, pero también a partir de eso surge un video, una película documental ficción que se hizo sobre Exteresa, muy divertida, que la pueden ver por ahí, creo que está en la página de Taller Multinacional. Pero también lo más importante dentro de estas charlas o de estas, donde hablamos de la condición social del artista, empiezan a surgir como estas inquietudes de que muchos de los artistas en realidad terminamos dando clases porque no nos podemos insertar en el mercado que comercia con los objetos o productos artísticos. Y entonces a partir de eso va surgiendo el aula virtual de Taller Multinacional. Obviamente la primera versión o la primera parte de este programa educativo, bueno, no sé, no era un programa educativo, eran más bien como talleres, de los talleres de las cosas de los cursos, talleres que ya tenían organizados los artistas que íbamos a este grupo. Son presenciales. Nosotros ponemos nuestro estudio para que sucedan estas cosas, el estudio que estaba en el centro histórico, y así empieza. Y como habíamos también estado haciendo como este recorrido por un montón de países de Latinoamérica, pues obviamente lo que estábamos haciendo lo veían los amigos de Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, no sé, de todos lados. Y todo el mundo nos hablaba y nos decía, oigan, ¿y cuándo vienen, no sé, a Comodoro Rivadavia, a la Patagonia a dar este curso? ¿No? Y era como, sería maravilloso ir a dar este curso a la Patagonia, pero pues está canijo financiarlo. Entonces, ese fue como un hito muy importante porque Fernanda también estaba interesada en los procesos pedagógicos en línea y fue como una forma muy sencilla, muy fácil de hacer como ese cambio a pasar las cosas, los talleres presenciales a los talleres en línea. Y ahí empezamos a hacer como muchas más cosas y podíamos llegar a un público mayor que, no sé, ya teníamos esa relación. También de esa forma pudimos invitar a un montón de colegas que estaban, no sé, me acuerdo, creo que en bueno, no quiero decir el nombre equivocado, pero había alguien que inclusive estaba dando su taller durante un par de residencias y una exposición. Entonces, unas veces se conectaba desde Monterrey, otras desde Ciudad de México, otra desde Irlanda, otra desde Francia, y sucedían esas cosas, ¿no? Entonces, igual también teníamos alumnos en la India como profesores en cualquier parte de Latinoamérica, y no sé, pasaron como muchas cosas muy interesantes con eso, y de repente fue creciendo muchísimo Taller Multinacional en el aula virtual y fueron como, no sé, yo creo que como 10 años, 9 años, no sé, como 10 años de trabajo súper intenso con eso. Y bueno, a la par, una de las inquietudes que nosotros teníamos también, Fernanda y yo decía al principio que una de las cosas que fueron importantes en mi formación o ya como en mi entrada como artista al medio del arte eran las convocatorias, pues porque eran el canal que yo tenía, como yo no venía de la academia para entrar como con el combo que te toca graduarte y que van haciendo un montón de cosas juntos, yo tenía que usar las convocatorias para entrar. Y un poco, y Fernanda, bueno, un poquito también en la historia desde Colombia y una relación también con las convocatorias. Dentro de este montón de cosas que estábamos investigando o haciendo en Taller Multinacional, surge esto de Círculo A. Nosotros, bueno, yo cuando estaba aquí en Monterrey,
estoy hablando de finales de los 90, 99, tal vez 2000, 2001, había hecho creo que en ese entonces era un Yahoo Group, que se llamaba Departamento 3, y pues era como un grupo y todo el mundo subía sus cursos, sus convocatorias que encontraban y cosas por el estilo, y eso sucedía. Pero eso se perdió, como era como nada más así, eso se perdió, no tenía ningún orden y era muy difícil controlarlo o todo eso, ¿no? Creo que, no sé, ahorita ya, creo que ya ni existe Yahoo, no sé. Después, antes de que empezáramos taller multinacional, a principios, no sé, yo creo que habrá sido 2004, 2006, habíamos hecho otro intento, pero con un Google Group que se llamó entrega a domicilio, y también estuvo ahí como funcionando, pero las cosas, cuando son estas servicios gratuitos que ofrece Google, Yahoo, no sé qué, es muy difícil organizar y hacer eficientes esas cosas, ¿no? Entonces, entre la locura eso se perdió. Y en este momento, ya que estábamos organizados como taller multinacional, decidimos empezar a hacer otro intento, y fue Círculo A. Pero entonces, cuando hacemos Círculo A, ya tenemos claro que teníamos que tener una página web para vaciar toda la información, tener un correo electrónico propio, que era un mailing list para hacer funcionar esto, redes sociales como para difundirlo, y así inicia. En aquel entonces también estaba Arteven, este proyecto que tenía Hugo Kindle. Y Hugo Kindle y yo habíamos hecho muy buena amistad. Y no sé, platicábamos mucho de muchas cosas. Y en ese entonces me acuerdo que Hugo me decía que para haber juntado un mailing list de 25,000 personas que eran los suscritos en Arteven, habían pasado, creo que 6, 8 años. Y Círculo A, en su primer año, creo que a los 9, 10 meses ya teníamos los 25,000 personas que se habían suscrito solitos a nuestro mailing list. Una de las cosas que pasaba es que Círculo A, cuando lo hacemos, pues obviamente lo que estamos pensando es hacer esta página web que a nosotros nos hubiera gustado, sobre todo a mí, porque Fernanda sí venía de la academia, que me hubiera gustado encontrarme a finales de los 90. Yo decido dedicarme solamente al arte en el 97. Lo que me hubiera gustado encontrar en ese entonces, 97, 98, 99, 2000, que era donde estaba haciendo, pues buscando mi lugar, ¿no? Como empezar en la escena. Y pues obviamente, bueno, no sé qué edad tenga la gente que nos está viendo, pero en ese entonces, creo que todavía no iniciaba Google, lo que había era Yahoo, y Yahoo no tenía el algoritmo tan detallado que tenía o que tiene Google, ¿no? Y además de que no todo mundo había puesto su información en Internet, por lo cual encontrar cosas en Internet, convocatorias, era muy complicado. En ese entonces yo me la pasaba buscando cosas en Internet, lo que podía encontrar, pero también me la pasaba comprando revistas, no sé si se acuerdan, Artnexus tenía una sección en la parte de atrás de convocatorias, pero para cuando llegaba Artnexus a Sanborns, porque era el lugar donde los encontrabas, pues ya todas las convocatorias habían cerrado. También Art in America, no me acuerdo, había un par de revistas gringas que también tenían una sección de convocatorias, pero todas estaban cerradas porque llegaban tarde las revistas, ¿no? Entonces, para estar pendiente de las convocatorias en ese entonces, yo lo que hacía era en una agenda apuntar todas las convocatorias que ya habían cerrado y que me imaginaba que el próximo año las iban a abrir, no sé si decía bienal, pues yo sabía que en 2 años volvían a abrir esas convocatorias, y entonces estar ahí con el teléfono, enviando correos o enviando cartas en ese entonces para pedirles que me pusieran en sus listas de difusión para que me llegaran las cosas. En ese entonces las listas de difusión no eran en correo electrónico, eran de que te llegaban un papelito por correo, ¿no?
A lo que voy con toda esta anécdota de antes de la virtualidad, es que cuando empezamos Círculo A, es con la idea de solucionar estas cosas que me había tocado enfrentarme cuando iba iniciando con mi carrera. Y creo que una de las cosas o de las reflexiones importantes con esto es que surge de algo en el cual ese producto que es Círculo A, yo era el primer usuario de ese producto servicio que estábamos diseñando. Yo ponía las cosas que a mí me eran útiles y las ponía en el formato que me hubiera gustado encontrar o que me serviría de forma más sencilla, que me resolvería ese problema de forma más sencilla a mí como público, ¿no? Eso es bien importante. Yo era el primer usuario de esa página. Y creo que eso fue una de las cosas que pues hizo como clic con la demás audiencia, que se volvió tan popular en poco tiempo. Obviamente, que se volviera tan popular en poco tiempo llevó otros problemas enormes a resolver, porque antes de la página, cuando iniciamos teníamos la página, bueno, sí, compramos el dominio circuloa.com, ya lo teníamos, pusimos en un servidor compartido o algo así que era como súper económico, listo, un WordPress que era como lo más sencillo. Yo cuando hicimos la página, Fernanda ya le sabía un poco más a cosas de páginas web. Me pregunta, lo primero que me preguntó, bueno, listo, ya tenemos el dominio. ¿Quieres un WordPress o quieres un no sé qué? Y yo le pregunté, pero es que yo no sé qué es un WordPress. No sé si quiero un WordPress porque no sé qué es un WordPress. Así estábamos, ¿no? Pero bueno, entonces empezamos esto. A lo que voy con esto es que en menos de un año nosotros ya no podíamos tener la página en este servidor compartido que era súper económico, porque todos los días crasheaba el acceso, porque superábamos por muchísimo las visitas y el montón de gente que estaba consultándola. Y entonces ya fue que empezamos primero a pasar a servidores compartidos con menos gente, después, digo, con menos páginas, y después con servidores dedicados, pero después con servidores dedicados con un ancho de banda no sé qué, y después con otro ancho de banda no sé qué, y seguía siendo tanta gente que entonces ahora seguía crashando porque era como raro que llegara tanta gente y podría ser una estafa o no sé qué. Entonces hay que comprar certificados para que no sé quién esté avalando que es información de utilidad y no sé qué, y cada vez fue creciendo. Y después obviamente también pasó lo mismo con el MailChimp, ¿no? Es como en un principio, bueno, pues gratuito, pero, ay, pero hasta 2,000, ay, no, pero ya van 25,000. Llegó un momento en donde teníamos 90,000 suscriptores en el MailChimp y pues entren a ver cuánto cuesta el MailChimp, 90,000 personas, ¿no? Entonces, a lo que voy con eso es de pronto nos llevó también como a problemas muy particulares que teníamos que resolver, y necesitamos ayuda para esto, ¿no? Tuvimos que empezar a contratar gente y contratar servicios cada vez mayores, y necesitábamos más dinero. Pues cuando estamos en los proyectos artísticos o culturales, siempre estamos primero pensando como en la ejecución de nuestros proyectos, de qué se tratan, los basamos en qué cosas hacemos, y una vez que lo tenemos, resolvemos, claro, ahora para hacerlo funcionar necesitamos meternos a estudiar o ver cosas de gestión cultural para resolver cómo los hacemos funcionar. Bueno, esa fue como un poco nuestra lógica, y en ese año Fernanda y yo nos metimos a todos, pero todos los cursos que había de gestión cultural en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, el Centro Cultural España, pero el claustro de Sor Juana, que lo teníamos allá abajito, estaba dando como unos seminarios. No tienes idea, nos metimos a todos. O sea, yo creo que tomamos como 10 o 12 cursos de gestión cultural. Y una de las cosas, perdón,
Y una de las conclusiones a las que todos los cursos de gestión cultural llegaban es que teníamos que, bueno, las dinámicas de la gestión cultural estaban cambiando, es decir, los países que más invertían en proyectos artísticos y culturales fuera de sus territorios, en ese entonces eran España con la ESI y Holanda con la Fundación Prince Claus, que invertían un montón de dinero en proyectos culturales en Latinoamérica, en África, y eran como los principales proveedores de recursos económicos para los proyectos. Y en ese entonces todos hablaban de que estos dos países o estas dos instituciones culturales estaban cada vez recortando más los recursos que invertían en proyectos culturales fuera de sus territorios y que la tendencia era eso, inclusive en los demás países, hacia adentro, es decir, hacia sus institutos de cultura, ¿no? Y pues sí, o sea, a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que sí, o sea, que sí fue la tendencia. Eh, Nos quedaba claro eso, que cada vez iba a haber menos dinero en arte y cultura, y nos quedaba muy claro que no podíamos hacer nosotros las cosas solos, que había un montón de especialidades en los proyectos, de tareas especializadas que es imposible hacerlos uno mismo, ¿no? Que teníamos que tener equipos de trabajo. Pero también nos quedaba claro que ya estábamos hablando, ¿se acuerdan al principio del taller multinacional? Estábamos hablando de la condición social del artista. Entonces nos quedaba claro que hacer los proyectos, no queríamos pedirle a la gente que hiciera solamente intercambios. Estaba bien hacer intercambios por un par de cosas, pero ya cuando son proyectos que requieren la chamba recurrente, teníamos que pagar y no queríamos abonarle más a este asunto de esas dinámicas. Entonces nos queda claro que teníamos que hacer las cosas con un montón de gente que sí podíamos hacer intercambios, pero no íbamos a abusar de eso, teníamos que generar o darle el valor al trabajo de todos, y que no había, cada vez iba a haber menos dinero por parte de las instituciones. Eh, Eso nos puso contra la espada y la pared literalmente. Fue una época muy difícil de qué carajos, cómo diantres hacemos todo esto. Y fue cuando, bueno, esto de que iba a haber menos apoyo de parte de las instituciones. Nosotros, como decía, habíamos hecho muchas cosas desde las convocatorias. Entonces, la respuesta natural es, bueno, pues sigamos pidiendo becas, pero si cada vez va a haber menos dinero, cada vez va a haber menos becas. Era lo que estaba pasando ya con la ESID y con España, y con los apoyos de España y de Holanda. Y entonces era como, no, o sea, estos son proyectos que nos gustan, que queremos que sigan funcionando, y si nosotros los basamos la sostenibilidad de estos proyectos en apoyos gubernamentales o becas, quiere decir que la vida de estos proyectos depende al 100% de que existan esos apoyos. Y nosotros no queríamos que se acabara el proyecto en el momento que se acabara la beca y no nos la renovaran. Entonces nos propusimos que los proyectos que estábamos haciendo tenían que tener esta característica de que no importaba si teníamos beca o no, eso tenía que funcionar. Si nos salía una beca, maravilloso. Quería decir que en ese periodo de tiempo podríamos implementar algo que creciera, y si lográbamos mantenerlo, buenísimo. Si no, regresaba a su tamaño original, más no desaparecía. Fue como una de las características, como una de las cosas que nos propusimos. Y pues en esas fue cuando obviamente las capacitaciones de gestión cultural seguían diciendo lo mismo de, bueno, se está acabando el dinero, pero entonces la solución que les proponemos es que ustedes hagan, no sé, que den clases en la universidad y con ese dinero paguen el proyecto cultural, o
no sé qué, y con ese dinero paguen las cosas que están haciendo. Y era como, no, a ver, una de las cosas de donde estamos partiendo es que este proceso que, de la gente que hacemos los contenidos para los museos y las instituciones culturales, no estamos incluidos en este organigrama, o sea, estamos partiendo de eso. Y estos especialistas en gestión cultural nos están diciendo que alimentemos más eso, donde salgamos a hacer trabajo, no sé, de carpintería u otras cosas, para entonces poder hacer nuestras curadurías, nuestras obras, nuestras exposiciones, nuestros libros. Es como, no, o sea, aquí hay una incoherencia y la gestión cultural, pero bueno, no sé si hay gente de gestión cultural, lo supongo que tendrán como más información, pero en ese gestión cultural se está quedando muy chiquita al lado de la situación en la que estamos las personas que nos dedicamos al arte y la cultura. Necesitamos buscar más herramientas. Y fue cuando nosotros también empezamos a buscar como otras posibilidades y entonces entramos a incubadoras empresariales de microempresas para ver cómo los modelos de negocios que estaban funcionando podían beneficiar a los proyectos de arte y cultura, ¿no? Y también ahí fue un recorrido por un montón de incubadoras, porque obviamente los proyectos culturales y artísticos sí tienen características muy particulares y necesidades muy específicas que salen muchas veces de las cosas que te ofrecen la gestión empresarial. Y, no, o sea, nosotros pasamos por un montón también de capacitaciones. Pero, y bueno, fueron muchos años de ir pues tomando estas cosas y nosotros que nos dedicamos, que éramos artistas, pero también éramos gestores culturales o gestores de estos proyectos artísticos culturales, tuvimos que ir haciendo esta transcripción o traducción de las cosas que había en las cosas empresariales y adecuarlas con los proyectos culturales para poder sostenerlos, ¿no? Y bueno, en eso se nos fueron como, bueno, no se nos fueron, hemos estado como muchos años trabajando, Círculo, bueno, Taller Multinacional, ahorita Fernanda se tomó como un descanso, pero llegó Taller Multinacional a hacer más de 80 cursos en un solo año, que es una locura enorme, porque una de las cosas importantes, al lado de todo ese trabajo, nosotros tenemos nuestra práctica artística. Yo tengo como el asunto de que la mitad de mi tiempo, al menos la mitad de mi tiempo, se la dedico a mi obra. Entonces hacer todo eso fue una locura. Círculo A en algún momento llegó a tener 1,5 millones de visitantes al año. Obviamente son visitantes, no son visitas. O sea, al mes tenía 10, 15, 20 millones de visitas y fue como una locura la gestión de todo eso, ¿no? Y bueno, también un poco ya como a los años, una de las cosas de las reflexiones que también van quedando, uno cuando inicias un proyecto artístico, ¿cómo vamos de tiempo? Creo que ya estamos llegando al tiempo, ¿no? Bueno, voy cerrando mi idea y mis anécdotas. Una de las cosas que queda como claro a lo largo del tiempo es que cuando inician los proyectos artísticos o más bien los proyectos culturales, tenemos como un ímpetu que queremos llenar todos los espacios que las instituciones de arte y cultura no llenan. Y entonces queremos abarcar todo. Y creo que una de las cosas que de las reflexiones importante es, nosotros somos personas, no somos una secretaría de cultura, no somos un instituto de cultura, no somos, no sé, no somos un monstruo, somos personas, somos artistas, no somos el Ministerio de Cultura, somos una persona o dos personas, un grupo de personas. Y así nuestros alcances son en ese mismo sentido, para que puedan ser alcances significativos, ¿no? Ahorita la gente me pregunta, bueno, pero es que Círculo A ya no le llega a 1 millón de personas. No le llega a 1 millón de personas, le llega a mucho menos.
pero el alcance y la relación que tenemos con esas personas son significativas. Les estamos aportando de una forma especial, mejor. ¿Podría ser más grande? Sí, pero no, o sea, que lo haga la Secretaría de Cultura. Yo con mis recursos no puedo. Y son cosas que tenemos que ir entendiendo. Cuando viajamos en avión, siempre tenemos ahí como la cosa de que inicia el vuelo, se está acomodando el avión en la pista, no sé qué, mientras la gente de a bordo dando las instrucciones de las salidas de emergencia, no sé qué, y por aquí, y por acá, los baños, no sé qué, guau, guau, guau. Y siempre llega al asunto de si la cabina se despresuriza, vamos a necesitar oxígeno, y ese oxígeno viene de las mascarillas que cuelgan arriba de cada uno de nuestros asientos. Y siempre la instrucción es, tomen, paso número 1, tomen la mascarilla más cercana, pónganselo en la cara. Paso número 2, ayude al de al lado. Y siempre la insistencia, primero ponte la mascarilla y luego ayuda al de al lado. ¿Por qué? Porque si primero te pones la mascarilla, puedes ayudar al de al lado y al de al lado y al de al lado. Quedas como en esa posibilidad porque estás a salvo tú. Si no, tal vez ni siquiera alcanzas a ayudar al de al lado, ¿no? Entonces, sí, o sea, no, yo sé que en el arte y la cultura somos muy intensos y queremos dar muchísimo, pero tenemos, si queremos poder seguir dando mucho y de forma constante y de forma significativa, tenemos que salir de esta zona de peligro, es decir, tenemos que sacar de esta zona de peligro los proyectos para poder hacer algo que realmente tenga una incidencia en la gente, ¿no? Entonces, bueno, no sé, hasta aquí, bueno, creo que esa es una de las reflexiones. Tengo aquí como varias reflexiones más, pero, bueno, no sé. Pues en este momento, no sé, Raquel, si hay alguna pregunta por Facebook o por aquí. Bueno, podemos darles la palabra a quienes están en la sala para que puedan hacer sus preguntas y ya estamos esperando también la participación en Facebook. Muy bien. Irlanda quiere participar. Muy bien, Irlanda, adelante. Gracias y muchas gracias, Miguel. Me parece muy rica esta forma en que has narrado pues esas experiencias significativas a lo largo de todos estos procesos que han llevado ustedes con estas dos organizaciones, ¿no? Con estos dos proyectos que más bien ya son organizaciones, ¿no? Como tal. Y me gusta mucho cómo vas también, de alguna manera, plasmando la intuición con la que ustedes van creciendo, ¿no? Esta forma intuitiva con la que van resolviendo también a lo largo de todos estos años. Y yo quería preguntarte, un poquito en retrospectiva, ¿qué te hubiera o qué les hubiera gustado saber, por así decirlo, con respecto a ciertos procesos de la gestión cultural que descubrieron a partir de los 10, 12 talleres que tomaron en los distintos lugares, ¿no? Entonces, yo creo que una parte de esta reflexión que luego tenemos en la gestión cultural es justo, ¿no? Que voy aprendiendo para la mejora, pero de chin, y si yo supiera esto o eso, lo hubiera conocido antes, ¿de qué manera habría abonado a mi proyecto? Si bien el hubiera no existe, me gustaría saber qué elementos de la gestión reconociste a partir de estos procesos de formación, quizá de carácter informal, pero que abonaron a los proyectos que ustedes desarrollaron y fortalecieron pues también lo que ya habían hecho desde su intuición. Sí, bueno, yo creo que el hubiera sí existe y es muy importante el hubiera, porque eso te prepara para la siguiente experiencia. O sea, el reflexionar en el hubiera es cuando estés otra vez en la situación, te vas a acordar, ah, claro, yo hubiera hecho esto la vez pasada. Y en ese sentido, creo que, pues sí hay muchos hubiera, porque obviamente todo lo que íbamos aprendiendo en los cursos de gestión cultural, eh, eh, llegábamos a tratar de implementarlos y muchas cosas se nos quedaban muy cortitas, ¿no?
que fue lo que nos hizo brincar como a otro tipo de gestión. Y pues no lo sé, creo que es muy importante habernos dado el golpe contra la pared cuando íbamos avanzando en esto, porque ese golpe es como un despertar de que, oye, mira, date cuenta, o sea, esta persona que es él o la experta en este tema está diciendo algo que no cuadra con las cosas que necesitas, ¿no? Entonces, ¿qué carajos vas a hacer para solucionarlo? Y creo que, no sé, eso, o sea, creo que más bien está buenísimo que nos hayan pasado todo este tipo de tropiezos. Me hubiera gustado no tropezarme, pero también eso me enseñó mucho. Muchas gracias. Les recordamos que estamos en la sesión de preguntas y comentarios. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, pues pueden abrir su micrófono o escribirlo aquí por el chat. A ver, aquí estoy viendo, dice Javier, me pareció muy interesante el hecho de cómo a pesar de los conflictos lograron trabajar el proyecto. Tengo una duda si aún siguen activas las páginas web. Sí, circuloa.com, ahí están, ahí sigue la página, y tallermultinacional.org. Ahorita Taller Multinacional está un poquito en proceso de ajustar algunas cosas. Fernanda, después de ese penúltimo año fue o penúltimo sí, que tuvimos como 80 cursos, que fue una locura enorme, decidió como replantearse lo que quiere hacer y bueno, está en ese proceso, pero la página ahí está, y está como las cosas que está haciendo, ahí están. Y Círculo A, pues también ahí está. Una de las cosas que estamos haciendo ahorita es el Patreon, que es la campaña de financiamiento colectivo de Círculo A, que es con lo que estamos tratando de volver a reunir los fondos para poder seguir haciendo el proyecto. Que pasó una cosa muy particular en 2007, 2006, algo, no sé, por ahí, que hubo como un cambio en los modelos de negocio de los proyectos editoriales y pues obviamente todos nos vimos afectados y estamos todavía como reajustando cómo hacer sostenible Círculo A. Lo estamos haciendo entre servicio de publicidad o servicio de difusión que hacemos especializada para museos u otras cosas. Nosotros les ayudamos con eso y a cambio recibimos un dinero con el que vamos financiando el proyecto, pero también la página o el perfil de Patreon es patreon.com/Círculo A, donde ahorita la cartera de convocatorias está ahí, pero también hacemos algunas charlas. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo las charlas con Victoria Narro, que es una investigadora, y con Irving Domínguez, que es un curador también aquí muy importante en la escena artística de Ciudad de México, sobre cómo escribir los proyectos para la descripción de tus proyectos para el FONCA. Entonces, y son materiales que vamos subiendo de ayuda para quienes nos aportan en la campaña de financiamiento colectivo para seguir con el proyecto. Entonces, ahí encuentras las dos páginas. Veo otro comentario de Julie Manzano que menciona: yo tengo un comentario, es solo un agradecimiento por compartir sus experiencias y brindarnos un panorama mucho más amplio dentro de la creación de proyectos. Pues con mucho gusto. Un día, bueno, ahorita esta es como una conferencia magistral, pero igual un día hacemos un cafecito, una chelita Zoom o algo así y seguimos platicando. Oye, Miguel, yo también quisiera hacerte una pregunta. Bueno, más bien un par. En estas cuestiones que tú mencionas, en cómo se originó tanto Taller Multinacional como Círculo A, y me preguntaba yo, ¿cuál es la figura con la que ustedes tuvieron que lidiar? Por ejemplo, si preguntan aquí los estudiantes, la figura fiscal, por ejemplo, ¿no? Ustedes se constituyeron primero como una sociedad civil o como qué tipo de organización para poder plantear
estas estrategias, digamos, en el orden de lo económico, sobre todo pensando que, pues, como es multinacional y hay este intercambio con otros países, también hay, me imagino, muchas de las cuestiones que hay, que ustedes también fueron aprendiendo respecto a estas circunstancias también eh, de esta área, pues, de lo fiscal o de lo económico. Y otra última pregunta, conforme tú ibas avanzando, platicándonos sobre su trabajo, también tú como artista, también cómo aprendiste a discriminar, digamos, bueno, no discriminar, sino a elegir de mejor forma las convocatorias en las cuales ese circuito del arte te acercaba más a plantear cierta visualización de tu obra. Sí, bueno, a ver, es que estaba apuntando aquí porque luego tengo como memoria de muy corto plazo y se me olvida, ¿no? Entonces, figura fiscal, vamos con eso. La figura fiscal, sí, cuando empezamos con todo esto de organizarnos, siempre entre el gremio está el asunto de que no, lo que pasa es que tenemos que hacer una ACE y una donataria autorizada, porque cuando tienes una donataria autorizada, entonces los recursos fluyen y todo el mundo te quiere dar dinero porque eres una donataria autorizada que se dedica a la horticultura. No es cierto. O sea, una vez que tienes una donataria autorizada, pues es solamente una figura legal. Tienes que salir a hacer un montón de gestiones, presentarle a tus prospectos un plan de negocios del proyecto. Es todo un trabajal, ¿no? O sea, eso no fluye así nada más. Nosotros habíamos estado como cuando iniciamos, primero, yo les decía que como yo había tenido un negocio cuando tenía 20 tantos años, tenía un negocio de pizzas, el cual cuando quebró México en el 96, pues yo me dejé de estudiar y me dediqué a hacer pizzas. Mi hermana y yo pusimos una pizzería que se llamaba Luna Pizza y nos fue muy bien. Entonces yo ya estaba, bueno, la pasamos muy bien en ese entonces, ¿no? La crisis no nos pegó en ese año, pues porque pusimos un negocio y la gente quería comer pizza. Entonces, cuando estamos haciendo todo esto, pues yo ya tenía mi registro federal de causantes, todo esto, y todo lo hacíamos con mi RFC. Estábamos como en este asunto, hablando con los colegas y se decía de las donatarias autorizadas, pero entonces deberíamos de hacer la AC, pero entonces no sé qué, estamos como analizando y entonces, en ese entonces, la Fundación Prince Claus fue que nos dio un apoyo y entre que solicitamos y aplicamos a su convocatoria, y nos dieron el apoyo, cambió la legislación en Holanda y necesitamos hacerlo. O sea, cuando hicimos la solicitud lo hicimos a mi nombre, pero cuando salió el apoyo nos pedían que fuera por medio de una donataria autorizada. Entonces nos movimos para finalmente constituirnos y solicitar el permiso de donataria autorizada, que ahí siempre ha sido como la ayuda de Julián Monroy, que siempre nos ha resuelto todas las cosas fiscales. Él es muy bueno para todas esas cosas. Nos ayudó, lo sacamos súper rápido. Tuvimos la donataria autorizada, recibimos el dinero de Holanda, hicimos todos los reportes y todo esto. Y ya después de eso fue que quisimos ver otras donaciones, y pues ya fue que nos dimos cuenta que pues conseguir estas donaciones es toda una chamba, ¿no? Pero entonces nosotros ya estábamos dando cursos y todo esto, y nuestra idea fue como, bueno, pues yo ya que se deje de facturar a nombre de Miguel, de persona física con actividad empresarial, y que se haga por medio de la AC, pero tampoco se podía porque si nuestros ingresos por venta de servicios y productos superaba el 10%, y eso creo que sigue siendo, si tus ingresos por estos conceptos, venta de productos o servicios, son mayores al 10% de tus ingresos totales, pierdes tu permiso de donataria autorizada.
y entonces fue como, uy, pues no podemos usar la donataria autorizada para facturar estos servicios, los cursos y otras cosas, sobre todo en los años que no teníamos ningún otro ingreso por concepto de donaciones, ¿no? Y entonces ahí ya tuvimos que buscar otras figuras legales, y entonces nosotros estamos constituidos como esta AC, que es Taller M Arte Contemporáneo, que es la AC, y ROME, Buró de Proyectos de Arte Contemporáneo, que es nuestra SC, que es la prestadora de servicios. Y con estas dos figuras legales es que nosotros vamos haciendo los proyectos, o depende del formato, de las necesidades fiscales, vamos trabajando. Pero terciado a esto, yo sigo estado dado de alta como Miguel Rodríguez Sepúlveda, pero yo estoy exclusivamente en el programa de pago en especie. Entonces, en mi RFC como persona, solamente emito facturas del programa de pago en especie. No sé, ahí hay como unas cosas, unos enredos, que si empiezo a tener otros ingresos, además del programa de pago en especie, se hace un relajo, o más bien si emito facturas, bueno, no sé, ahí es un relajo, que tenemos ahí un tema por resolver con eso, pero bueno, no importa. Pero bueno, entonces nos movemos como entre esas figuras. Tenemos la AC para donaciones y otras cosas institucionales que van por ese lado. Tenemos la SC, que es por donde movemos la venta de productos y servicios, y el programa de pago en especie, que es para la venta de obra mía, ¿no? Porque es personal lo del pago en especie. Y otro, elegir mejor las convocatorias. Pues hace días estaba Baby Solís, esta chica de obras de arte comentado, me invitó a un live, y hablábamos un poco también de las convocatorias, y sobre este tema es como, ¿cuál es una de las características? Pues es que tenemos que tener un sentido común, que luego le decía a Baby Solís, es que en el artista es muy importante que no tengamos sentido común, porque eso nos hace hacer locuras y investigar y pensar en muchas cosas. Pero después lo complicado es cuando te vuelves a otra parte práctica, donde sí tienes que volverte a poner el sentido común, y es más bien la parte complicada, ¿no? Pero más bien esto de elegir mejor las convocatorias, como les decía, yo empecé estudiando ingeniería en electrónica y comunicación, entonces esta parte de las matemáticas a mí se me da bien. Y creo que hacer una estructura o un pensamiento lógico o más bien una estructura de cómo analizarlas, y más bien cómo analizar las necesidades que tienes como artista, para poder suplirlas o llenarlas con estas oportunidades que te ofrecen las convocatorias. Pues no sé, ahí hay como que hacerse las preguntas correctas. Y justo en uno de los, como les decía, mi carrera la hice con base en estas convocatorias. También desarrollamos ahí como una metodología de cómo hacer eficiente todo esto. Y en el Patreon está esa metodología. Hicimos un curso que es cómo, ya no me acuerdo cómo se llama, cómo aumentar las posibilidades de que tu proyecto tenga mejores posibilidades en una convocatoria, una cosa así. Y ahí en ese curso ponemos desde cómo analizar las consideraciones para hacerte las preguntas correctas sobre lo que necesitas, cómo analizarlo, más bien es cómo analizar primero tu situación y a dónde quieres ir, y con base en eso, cómo hacer una estrategia, cómo hacerte las preguntas correctas, cómo escoger las convocatorias o todo esto para que sí esté en función de lo que quieres lograr. Y después viene ya como toda la metodología para hacer eficiente tus postulaciones. Yo creo que sí hay una forma, tiene que ver mucho con el sentido común, pero, como te digo, como es importante para los artistas estar fuera del sentido común, entonces también va a ser importante que cuando necesitemos de ese sentido común, ¿cómo lo llamamos? ¿No? Y un poco estos videos que tengo allí, pues es eso. Pero no sé si, bueno, ya me estoy echando aquí el anuncio, bueno, pues no sé, ahí voy compartiendo todas esas cosas, ¿no?
También, por ejemplo, una vez al mes en el Patreon hacemos una videoconferencia donde las carteleras nos sentamos a analizarlas y cuáles son las mejores convocatorias que otras y por qué, y no sé qué, ¿no? Pero bueno, ya, ese es anuncio, ya. Volviendo al tema de aquí, pues no sé si respondí o si voy bien o me regreso. Sí, muchas gracias, Miguel. Dejé algunas preguntas que están en Facebook aquí en el chat para que puedan darles lectura. Sí. Bueno, Armando Andrade Samarripa menciona, enhorabuena por la conferencia inaugural. Estas historias de vida, como la de Miguel, dan cuenta de las diversas estrategias que requiere el arte para renovarse. Desde la perspectiva actual, con las reformas de la Cuarta, ¿qué elementos deberán considerar los artistas, gestores y curadores para acceder a los espacios y financiamientos federales? Uy, pues para acceder a los espacios para acceder a los espacios, una de las cosas que nos tiene que quedar claro es que los espacios están ahí. Tenemos la gente que está en esos espacios institucionales, pues son servidores públicos, deberían de recibirlo, ¿no? Pero muchas veces no sucede eso. Creo que una de las primeras cosas para acceder a los espacios es escoger los espacios que tienen una vocación en resonancia con los proyectos que estamos haciendo. Punto número 1. Punto número 2, para acceder a los espacios, cuando llegué a Ciudad de México, me llamaba, hace ya casi 20 años, una de las cosas que me llamaba la atención es que los amigos y colegas del medio del arte que iba conociendo querían ir a una fiesta en específico porque habían escuchado que cierto curador iba a estar ahí y querían ver si en la fiesta conocían al curador para después no sé qué, y era como una cadenita de cosas muy extrañas, y terminaba en ver la posibilidad de que me invite a algo, y era como, no, a ver, o sea, acortemos esta cosa, o sea, el camino puede ser mucho más sencillo. Tienes un proyecto, hay un lugar, hay una persona encargada, agarra el teléfono y llámale a esa persona. Si a esa persona le interesa, bien. Si no, vete a tu opción B o C o D o E o F. Pero el asunto es la constancia. Una de las cosas que nos tiene que quedar claro es que en este camino, no nada más del arte, de la vida, vamos a recibir muchísimos no. Pero no nos tenemos que detener ante eso. O sea, nosotros vamos a trabajar con la gente que nos diga que sí, ¿no? Entonces, yo creo que para acceder a los espacios, eso. ¿Y qué más decía? Los espacios ¿o qué más decía la pregunta? Sí, los espacios, los financiamientos federales. Los financiamientos, pues hay que estar atrás de las convocatorias. Sí, una de las cosas que tenemos que tener clara en los financiamientos federales es que no importa cuánto dinero haya, nunca va a ser suficiente. Siempre vamos a hacer muchísimos más los que estamos solicitando los proyectos y siempre va a ser poco el dinero el que recibamos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener claro es, bueno, no sé, o sea, fue como lo que a nosotros nos quedó claro es que pues no queríamos depender de eso, como decía hace rato en la charla. Nosotros queremos, así sea chiquito o un alcance como acotado, pero lo que podemos hacer con lo que tenemos o lo que podemos conseguir. Y si conseguimos una beca, crece y luego decrece, pero no desaparece. Entonces, bueno, por ahí busca cuáles pueden ser otras fuentes de financiamiento que no sean las instituciones, porque nunca van a ser suficientes. El dinero del gobierno nunca va a ser suficiente. Ojalá fuéramos nosotros campañas electorales, ¿no? Para que hubiera esos presupuestos, pero pues no lo somos. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Hay otras preguntas en el chat, las voy a leer. Otra pregunta es, ¿consideras que actualmente es más fácil iniciar un proyecto cultural por el uso de las redes sociales y las tecnologías de la información? ¿Y cuál consideras que es el paso más importante? Saludos y gracias. De Alejandro Zvain. Alejandro, yo no sé si es más fácil o más sencillo, pero yo creo que el paso más importante es definir que lo quieres hacer o que lo que quieres hacer
es algo que está en resonancia con una necesidad tuya, porque en verdad, o sea, si lo que estás proponiendo hacer cumple o llena una necesidad tuya, lo más seguro es que haya más gente que tenga esa misma necesidad. Entonces, empieza por eso. Entonces, una vez que tengas eso, pues seguramente atrás vamos a salir un montón de que, yo también quiero. Muy bien. Doy lectura a la siguiente pregunta de Luisa Fernanda. Menciona, tomando en cuenta que la formación de Miguel en gestión se dio gracias a su experiencia y trabajo de campo, a partir de la experiencia, ¿qué aspecto considera importante que ahora se imparte en las licenciaturas de gestión cultural? Quizá algún aspecto que no se toma en cuenta dentro de la formación formal, pero es relevante en el campo. Gracias. Ay, caray, pues no sé, más bien díganme ustedes, porque yo no sé, no conozco los programas, las currículas de las carreras de gestión, pero yo creo que lo más importante siempre va a ser salir, es que esa es una cosa de todas las carreras. Vas a recibir un montón de información muy útil, pero hasta que no salgas y trates de poner eso encima de una cosa práctica, no vas a darte cuenta de estas carencias que tienen, ¿no? Ahora, dice algo de lo que estudié y con la experiencia que ya tenía. No. Cuando íbamos estudiando, cuando estábamos tomando los cursos, no teníamos ninguna experiencia, andábamos allá a tientas y completamente ciegos, tratando de hacer las cosas, ¿no? Lo único que teníamos era que estábamos haciendo las cosas de acuerdo a nuestras necesidades, nada más. Y todo lo aprendimos pisándonos y golpeándonos con paredes que no veíamos y cosas así, ¿no? Entonces, más bien te recomendaría, sin miedo, como dice ahí el chavo ¿no? Sin miedo al éxito. Digo, ¿no? ¿Cómo es? Sí, sin miedo al éxito. Tú déjate caer. Va a ser la única forma, tropezarte. La siguiente pregunta es de Marisol. Ella pregunta, ¿cómo lograron saber cómo monetizar el proyecto? Saber cuánto cobrar por las asesorías y así. Mira, lo importante fue saber que teníamos que monetizar y cuál era la dinámica para monetizar. También les decía hace rato, ¿no? Nos quedó como corto un poco la gestión cultural y pasamos a estas cosas de gestión empresarial. Y en estas cosas de gestión empresarial hay unas formas de analizar cuánto debes de cobrar por las cosas. Y la verdad es que esos análisis me daban tarifas mucho más altas. Y los asesores que tuvimos, porque yo, sí, una de las cosas que tengo es, de pronto me van a ver ahí metido, si se inscriben a un curso de acuarela o de otra cosa, me van a ver ahí metido, porque yo ando tomando un montón de cursos, me interesa, yo nunca dejo de tomar cursos y no me da pena meterme a cursos de un montón de cosas, y así también con las cosas de gestión empresarial. Si no lo conozco, me meto a tomarlo, ¿no? Y entonces estas asesorías, el que nos ayudaba me decía que teníamos que hacer precios más altos como para el retorno de inversión, de no sé qué, y como otras cosas. Pero a final de cuentas, yo lo que estoy buscando con la monetización de Círculo A es más que hacerme rico o algo. O sea, mi modus vivendi personal es la venta de mi obra. Yo lo que quiero con la campaña de financiamiento colectivo de Círculo A es que sea autosostenible y que le llegue a un montón de gente información relevante, ¿no? Entonces, pues un poco así lo decidimos. O sea, yo puse tarifas muy bajas. En verdad que hay otras capacitaciones que multiplican hasta por 10 los precios que nosotros ponemos. Entonces, yo tomé esa decisión. Cosas que estén muy por debajo de lo que puede pagar la gente. No sé, eso. O sea, la verdad es que para, no sé, 50 y tantos pesos, que es lo de
la parte más baja es muy sencilla. O sea, si yo les digo, oye, ¿me invitas una chela por las convocatorias que te envío? Me dicen, sí, claro, ¿cómo no? Más también comámonos unos tacos. Esos son más de 50 pesos, ¿no? No sé, como algo así. Gracias, Miguel. Pues continúan las preguntas. La siguiente es de Marce Romo. Ella pregunta, ¿qué se puede rescatar del aprendizaje autodidacta en la enseñanza de la licenciatura en gestión? Ay, pues no sé, porque no conozco el programa de estudios. Pero mira, no descartes ningún conocimiento que te dé la universidad, no lo descartes. En verdad, creo que yo tengo compañeros, como les decía, yo empecé estudiando ingeniería y de ahí pasé de carrera en carrera. Y una de las cosas que te puedo decir es que no importa qué carrera, todos los graduados salen con muchas carencias y muchas veces tu formación se completa por estas charlas y dinámicas que se forman en los pasillos. El conocimiento del pasillo en la escuela es muy importante porque ahí se sigue hablando de las cosas que nos enseñaron dentro del aula y que vemos que hacen falta o no hacen falta o no sé qué. Entonces, yo más bien te diría, no descartes nada de la información que te den en el aula, pero también ten en cuenta este conocimiento colectivo que van a generar, porque esas dinámicas grupales van a hacer identificar muchos problemas en comunes, que es de lo que adolece en específico del programa en el que estás. Entonces, complétalo por ahí. Gracias, Miguel. Hay más preguntas en el chat. Melissa Montserrat pregunta, ¿cómo decidió que la cultura tendría que formar parte de su vida? Esa es una historia muy, muy, muy larga. Pues no sé, yo al principio decía, ¿no? Que yo venía de este pueblo que es, no sé, tiene 20,000 habitantes, es un pueblo muy joven, se dedica al petróleo, no hay nada más que petróleo, bueno, y ahorita ya se acabó el petróleo, y todas las cosas que yo conocía eran utilitarias, todo era industrial, pero pequeño, pero no sé qué. Y cuando llegué aquí a Monterrey y conocí los museos, cosas que, no sé, me volaron la cabeza y no sé, a mí me cambió, fue como no sé, una cosa de, me gusta esto, no sé, me enamoré de todas estas cosas, ¿no? Tenemos un comentario de Omar Freire, menciona que las instituciones hay que tomarlas. Asimismo, Esmeralda García pregunta, ¿qué se puede hacer para que este tipo de proyectos continúen? Sí, las instituciones hay que tomarlas y tal como les digo, o sea, están ahí y van a estar en las instituciones dos tipos de personas. Los amigos de los que dirigen las instituciones. ¿Por qué? Porque los que dirigen las instituciones son los que están haciendo los proyectos y van a buscar los proyectos que ya conocen. Esa es la gente que tienen cercana. O sea, tal vez está muy cercano del nepotismo o es nepotismo, no lo sé, pero los curadores o directores de los museos trabajan con lo que conocen. Entonces, lo que tenemos que hacer nos lleva a la segunda etapa, a la segunda opción, irnos y presentar. Entonces, agarrar el teléfono, ir, presentar tu proyecto, o hacer que te vean. Entonces, sí, o sea, hay que tomarse las instituciones, no te van a venir a buscar, o es muy difícil que te vengan a buscar, ¿no? Más si estamos fuera como de Ciudad de México, es como todavía más complicado. ¿Y cuál era la otra pregunta o comentario? Otra pregunta es, ¿qué se puede hacer para que este tipo de proyectos continúen? Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es tomarnos en serio lo que estamos haciendo, y en ese tomarnos en serio involucra ver todas las cosas que se requieren para hacerlos,
Evidentemente no vamos a ser especialistas en todo eso y acercarnos a gente especializada en cada una de las necesidades que va a tener el proyecto. ¿Cómo hacer que esos proyectos tengan una vida más larga? Pues hacer que a las personas involucradas les interese el proyecto y puedan estar en el proyecto, es decir, remunerarles su trabajo, ¿no? Muchos proyectos con amigos muy buenos se acaban porque a pesar de que son excelentes proyectos, pues cada uno de pronto ya tuvo un hijo y ahora pues ay, ya no le alcanza y ya no puede dedicar ese tiempo, ahora ese tiempo lo tiene que dedicar a hacer no sé qué, y se van rompiendo los equipos de trabajo en esta necesidad de salir a cubrir los ingresos por otros lados. Pues así es, si los proyectos todos podemos tener un ingreso de eso, que es lo justo, o sea, somos profesionales del arte y la cultura, podemos mantener por más tiempo. Ahora, por otro lado, eso es si queremos que los proyectos sean como a largo plazo, pero también se vale que hagamos proyectos que es como pues hasta donde nos alcance el tiempo y vamos a hacer locuras y nos vamos a divertir y vamos a experimentar y listo, se vale, ¿no? Pero pues es un poquito poner realmente en dónde queremos que termine ese proyecto o cuál o cómo vaya. Gracias, Miguel. Hay una pregunta más de Joaquín Arteaga. Él pregunta, ¿cómo romper con el amiguismo dentro de las instituciones culturales? Pues tal como decía ahorita, o sea, mucho de ese amiguismo se da pues porque los que están en las instituciones tienen que presentar y hacer proyectos y nosotros no vamos y no nos presentamos. Entonces, ellos van a trabajar con lo que conocen. Entonces, nuestra tarea es hacer que conozcan nuestro trabajo. Y tal cual como les decía, agarren el teléfono o el correo, no, mejor el teléfono, yo creo que es más eficiente el teléfono, y pidan una cita con esas personas y vayan. No sé, o sea, creo que va por ahí. Siempre tenemos mucho esa queja, pero no hacemos las cosas. Hace un tiempo me invitaron a una de estas iniciativas, bueno, no lo digo con el ánimo de queja o no sé qué, sino como una anécdota que nos deja como una reflexión importante. Me invitaron a un grupo para firmar una carta donde decía que se le pedía a Limba y a la Secretaría de Cultura que a los artistas que teníamos más de 40 y tantos años o 50 años, bueno, yo acabo de cumplir apenas 50, pero bueno, no, yo creo que era 45 porque me incluyeron, a los artistas que tenían más de 45 años, ya como por default todos los museos estuvieran haciendo exposiciones de estos artistas. Y fue así como que, pues me parece maravilloso que eso suceda, ¿no? Ninguno de los abajo firmantes había tenido una exposición relevante en un lugar relevante cuando estaban hablando de todo eso. Y a mí se me ocurrió escoger a los que conocía, que creo que eran como 50 personas que iban a firmar esa carta, o que firmamos esa carta. Se me ocurrió a los 10, 12 que conocía enviarles un mensajito como por aparte y empezar a platicar sobre si ya habían hecho la chamba de hacer una presentación como un dossiercito del proyecto que les gustaría presentar y si ya habían pensado en qué lugar lo querían presentar y si ya habían hecho alguna gestión de pedir una cita. Ninguno de ellos había hecho ni siquiera un Word con la más mínima descripción ni 3 fotos de lo que les gustaría presentar. ¿Por dónde podemos empezar? Por eso, o sea, digo, o sea, hay cosas de nuestra práctica artística, o sea, hacer arte o dedicarnos al arte sí es pintar, sí es tomar fotos, sí es hacer performance donde nos azotamos o lo que tú quieras, ¿no? O sea, sí es todo eso, pero la otra mitad pero esa es nada más la mitad del trabajo, la otra mitad es hacer y tomarnos y hacer esta chamba
de salir y llevar las cosas. O sea, si estas personas de las instituciones no nos conocen, pues va a ser muy difícil que lleguen a nosotros y nosotros estemos en las cosas que están haciendo. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Creo que esta ya es la última pregunta que tenemos en el chat. Creo que pues ya se acerca la hora de finalizar. No sé si haya alguna otra participación por ahí. Creo que no, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias, Miguel. No cabe duda de que esto nos deja pensando en la gran labor que están haciendo las plataformas e instituciones independientes como la de ustedes y pues invitar a la comunidad estudiantil a que se mantengan en contacto con el taller multinacional y con Círculo A, que igual revisen las actividades y yo creo que mucha de la oferta que tienen pues puede ser de gran beneficio para seguir con nuestra profesionalización. Pues Sí, sin... busquen ahí las páginas circuloa.com y tallermultinacional.org. También nos encuentran en Facebook, Instagram, y también yo estoy en Instagram. Síganme en Instagram, Miguel Rodríguez Sepúlveda, artista visual. Miguel Rodríguez Sepúlveda, artista visual, porque habemos varios Miguel Rodríguez Sepúlveda en Instagram. Bueno, eso, muchas gracias por escuchar estas anécdotas. En verdad que espero que les sirva. Creo que hay muchas cosas por hacer en el arte y creo que las podemos hacer si nosotros tomamos esta iniciativa de hacer las cosas. Creo que una de las, yo siempre digo esto, una de las oportunidades en el arte sí son las becas, convocatorias y cosas que lanzan las instituciones, pero las verdaderas oportunidades en el arte es llenar esos huecos que dejan vacíos las instituciones. Entonces, les invito a que piensen en esas cosas que a ustedes les hacen falta como artistas individuales o como grupos. Piensen en eso y piensen cómo pueden llenar esos espacios. En verdad, ahí es donde podemos abonarle muchísimo a nuestra escena artística. Y la otra, por favor, piensen en sus límites, o sea, pónganse un límite hasta dónde pueden llegar o hasta dónde pueden hacer, porque de pronto les podía suceder algo que de pronto quiebren, o no sé, vean esas dos cosas, ¿no? Entonces, hagan las cosas que les falte y compártanlas con todos los colegas. Así es. Pues muchísimas gracias, Miguel Rodríguez, y muchas gracias a Raquel Mercado por estar ayudándonos y acompañándonos. Asimismo, agradecer a quienes nos estuvieron viendo y pues damos por finalizada esta conferencia magistral. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Areli, Raquel, Irlanda, todos, todas. Gracias, hasta luego y les invitamos a que nos sigan acompañando en los talleres del día de mañana y las conferencias. También va a estar la mesa de estudiantes de licenciatura como de maestría. Hasta luego y buenas tardes. Listo, terminamos de